México tiene las leyendas más aterradoras, las que escucharás a continuación no son cuentos, son advertencias. Y una vez que las escuches, puede que ya no haya vuelta atrás. La maldición del perro negro de Alvarado. En las oscuras y cálidas noches de Alvarado, Veracruz, aún se murmura el espeluznante relato de un hombre de rostro desagradable y alma oscura. Nadie sabía de dónde había salido, pero su presencia era sinónimo de terror, robaba las cosechas, acosaba a las mujeres, y se escabullía en las sombras sin dejar rastro. Harto del miedo, el pueblo entero se unió para expulsarlo y desapareció sin dejar rastro. Pero la paz fue breve. Días después, una mujer que volvía del mercado se topó con un perro completamente negro, tan oscuro como la noche misma. No ladraba, pero su mirada era inhumana, penetrante, como si quisiera devorarle el alma. Aterrada, retrocedió. Cuando su hijo le habló del hambre de los animales, ella, conmovida, decidió ofrecerle un trozo de pan. Pero en cuanto se acercó, el perro se lanzó sobre ella con una furia demoníaca y le arrancó la mano. Huyó con el sangriento trofeo entre los dientes. El horror no terminó ahí. Campesinos comenzaron a toparse con el mismo perro. Intentaron calmarlo, acariciarlo, pero lo único que recibieron fue una mirada maldita y heridas profundas. El animal no solo atacaba, destruía. Derribaba puestos, irrumpía en casas, devoraba víveres, dejando tras de sí un rastro de caos. Un día, un valiente intentó frenarlo. Armado con una vara, golpeó al perro con todas sus fuerzas. Cuando pareció derrotado, sucedió lo impensable. El perro se alzó sobre dos patas y comenzó a desgarrarse la piel. Debajo, emergía el rostro del hombre que el pueblo había desterrado. Desde entonces, nadie lo ha vuelto a ver, pero muchos aseguran que el perro negro aún deambula por las calles de Alvarado, buscando a su próxima víctima. La mujer sin rostro del Salto. Michoacán esconde maravillas naturales, pero también secretos escalofriantes. En medio de un paisaje idílico, la cascada de El Salto guarda un misterio que hiela la sangre, la aparición de una mujer fantasmal que, bajo la luna, se baña en las frías aguas y cuyo rostro es un vacío aterrador. Un grupo de amigos, buscando escapar del calor, pasó la tarde en la cascada. Risas, bromas y chapuzones. Al caer la noche, decidieron quedarse un poco más, sin saber que habían cruzado la línea entre lo natural y lo sobrenatural. Entre la niebla, apareció una figura femenina. Desnuda, esbelta, con una belleza imposible, hasta que la inquietud se apoderó de ellos. Uno de los jóvenes, embelesado, le lanzó un piropo. La mujer, lenta y silenciosamente, giró la cabeza hacia ellos. Y entonces la vieron, o más bien, no vieron nada. Donde debía estar su rostro solo había una masa lisa, vacía, como un maniquí maldito. Un chillido desgarrador emergió de ella, un alarido que penetró el alma y paralizó los huesos. Los muchachos huyeron entre gritos y tropezones, enfermaron de miedo. No podían comer, no podían dormir. Pesadillas sin fin los atormentaban noche tras noche, y la fiebre no cedía. Solo una curandera local, con rituales ancestrales, pudo romper el vínculo maldito entre ellos y la mujer sin rostro. Pero muchos aseguran que ella aún aparece en El Salto, esperando a quien ose perturbar su baño nocturno. Y si te atreves a mirar, tal vez tú también dejes de dormir. El sombrerón de Tuxtla Gutiérrez. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las noches tienen dueño, y no es humano. Lo llaman el sombrerón, y su presencia es tan seductora como letal. Nadie sabe con certeza qué es, pero todas las víctimas cuentan lo mismo: un hombre elegante, encantador, imposible de resistir, hasta que ya es demasiado tarde. Dicen que el sombrerón aparece según la mujer que tenga en la mira. A las citadinas les llega como un apuesto galán de revista. A las campesinas, como un ranchero fuerte y viril. A las mujeres indígenas, como un altivo hombre de su propio linaje.
Siempre con su gran sombrero, su sonrisa encantadora y promesas de riquezas, collares, anillos, tesoros ocultos. Todo lo que una mujer pueda desear, a cambio de que lo siga. Y muchas lo hacen. Fascinadas, cegadas, hipnotizadas. Lo último que se sabe de ellas es que fueron vistas caminando rumbo a las cuevas que rodean Tuxtla. Nunca regresan. Algunos dicen que ahí, en la oscuridad de las cavernas, el sombrerón revela su verdadera forma. Otros creen que no es humano, sino una entidad demoníaca que se alimenta de almas enamoradas. Lo cierto es que en las noches sin luna, cuando el viento sopla extraño, se puede escuchar el eco de sus pasos y el susurro de promesas que más valdría no escuchar. La hacienda maldita de Cholula. En Puebla, hay un sitio del que pocos se atreven a hablar, y quienes lo hacen, bajan la voz y evitan mirar a los ojos. Se trata de la hacienda de Cholula, una construcción antigua que al caer la tarde se vuelve un nido de sombras. Desde las 5 en punto, la entrada parece tragarse la luz, y nadie en su sano juicio osa cruzarla. La leyenda cuenta dos versiones sobre su oscura condena, y en ambas, la tragedia es inevitable. La primera se remonta a 1910, cuando un hacendado infame se hizo odiar por su crueldad. Humillaba a sus trabajadores, les lanzaba el dinero al suelo como si fueran bestias. Hasta que un día, los peones se hartaron. Esperaron su regreso y lo golpearon hasta dejarlo inerte. Pero cuando intentaron quitarle sus ropas para robarle, descubrieron algo que les heló la sangre. Bajo sus prendas, el hombre tenía una cola, larga, escamosa, como la del mismísimo diablo. Huyeron aterrados, pero la maldición ya estaba desatada. La segunda versión narra el amor de Juan y su prometida, trabajadores del Enequén. La noche antes de casarse, ella fue víctima de otro empleado. Juan, cegado por la furia, lo decapitó sin piedad. Pero luego, la culpa lo devoró, y se colgó en la misma hacienda. Sus padres, poderosos brujos, juraron venganza. Maldijeron la tierra, y desde entonces, se escuchan lamentos, gritos, y pasos que no pertenecen a ningún vivo. Quienes se han atrevido a entrar hablan de símbolos satánicos, pentagramas y un mensaje grabado a fuego en la entrada: bienvenido, Satán. Algunos creen que lo que hay dentro, no es de este mundo. El manicomio maldito de Mérida. Un periodista joven, cansado de escribir notas sin alma, decidió lanzarse a una aventura diferente: investigar el manicomio de Mérida. No avisó a su esposa, creyendo que así la protegería. Pero el destino tenía otros planes. Camino a su hospedaje, su auto se apagó frente al siniestro edificio. Oscuro, abandonado, o eso creía él. Mientras revisaba el coche, una luz blanca lo envolvió. Despertó tirado en la entrada del manicomio, donde una doctora amable le ofreció resguardo. Confundido, aceptó. Pero esa noche, los gritos comenzaron. Ecos desgarradores que salían de las paredes, lamentos que parecían no ser humanos. El joven quiso huir, pero las puertas estaban cerradas. La doctora le pidió quedarse, prometiendo respuestas. Él accedió, pero los gritos regresaron. Y esa segunda noche, lo llevaron a una sala, donde le aplicaron descargas eléctricas. Perdió la cordura. Pasaron 2 semanas de horror. Cuando por fin pudo pensar con claridad, logró llamar a su esposa, pero ella, entre lágrimas, le dijo que su esposo había muerto hace 2 semanas. Al colgar, la doctora se le acercó y le susurró: este es tu purgatorio, aquí pagarás por la eternidad. Nadie ha vuelto a ver al periodista. Solo algunos dicen haberlo oído gritar, dentro del manicomio. Juanito el oso del monte. En el pueblo de los 3 zapotes, vivía un niño solitario llamado Juanito. No jugaba con nadie. Prefería nadar solo en el río, alejado de los demás. Hasta que un día, unos niños lo espiaron, y descubrieron su secreto. Su cuerpo estaba cubierto de pelo, y una cola le colgaba de la espalda.
Lo llamaron Juanito el oso, y entre burlas, lo empujaban y le tiraban de la cola. Humillado, corrió con su padre. Papá, tengo cuerpo de oso y fuerza de oso, si me vuelven a molestar, los voy a matar. El padre, triste y asustado, no supo qué decir. Juanito tomó una decisión, irse al monte y vivir solo, lejos del mundo cruel. Toca este caracol del mar antes de acercarte, le advirtió al padre, así sabré que eres tú y no te haré daño. Con el tiempo, las desapariciones comenzaron. Quienes entraban al bosque, no salían. De noche, se escuchaban gritos de terror. Algunos afirmaban haber visto una figura peluda con cola, un monstruo solitario. Lo llamaron el Zambomono. Nadie sabía que era Juanito, salvo su padre, que guardó el secreto y aconsejó tocar el caracol si alguna vez debían cruzar el bosque. Nunca confesó la verdad, pero cada noche recordaba lo crueles que pueden ser los niños. La pasajera fantasma de Mérida. En Mérida hay una leyenda que aún hoy hace temblar a los cocheros de Calesas. Una mujer joven, de mirada triste y voz suave, aparece en la terminal de autobuses con una caja y unas flores. Pide un viaje corto hacia la colonia Rosario y conversa alegremente durante el trayecto. Al llegar, paga con un billete de 200 pesos por un viaje que cuesta solo 20 pesos. Quédeselo, dice, mañana regreso por mi cambio. Pero cuando los cocheros regresan al día siguiente, descubren que en esa dirección no vive ninguna mujer. Un hombre mayor los recibe, y al describirle a la pasajera, se congela. Esa muchacha se colgó de un árbol hace 3 años. No superó la muerte de su hermano. Los conductores, incrédulos, sacan el billete de $200, pero se ha transformado en una hoja, o en algunos casos, en un hueso humano. Y lo peor no es eso. Días después, los cocheros caen enfermos. Pesadillas, alucinaciones, fiebres. Algunos aseguran haberla visto el 31 de octubre, en el aniversario de su muerte. Dicen que su alma no encuentra paz, atrapada entre el remordimiento y el dolor, esperando un viaje que nunca termina. ¿Ya habías escuchado alguna de estas aterradoras leyendas? Cuéntame en los comentarios cuál te sorprendió más, o si hay alguna otra historia que te gustaría conocer, quizás sea la siguiente en mi próxima narración.